El primer estrato que tenemos es el estrato basal, capa basal, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Cuál es la característica de este estrato? A ver, levanta la mano, alguien. A ver. Es mononuclear y que ¿Cuál es su función? Lo más importante. germinativa. Es la capa germinativa. ¿Por qué se llama capa germinativa? Porque tiene acción mitótica. Tiene acción mitótica, muy bien. Entonces, recuerden que todos los epitelios, ¿ya? ¿Qué pedido es? Madre materna. Bueno, un ratito. Cuando yo les pida algo extra, ahí me levantan la mano. Recuerden que la mayoría de capas basales, ¿ya? La mayoría de capas basales siempre se encargan de regenerar, ¿no? Porque puede haber otra pregunta en epitelio respiratorio. Bueno, en el epitelio respiratorio, bueno, igual, ¿no? ¿Cuáles? Alguna vez preguntaron, por ejemplo, en el COVID, en los pacientes que ya no tenían la parte de las células olfatorias, ¿qué capa se encarga de regenerar? Digamos, nunca han leído epitelio olfatorio, pero igual es capa basal. ¿Listo? La única excepción es cuando vemos el alvéolo, pues que ahí no hay células basales, ¿no? Pero siempre la célula basal va a ser una capa germinativa, ¿no? En el caso de la piel igual. Luego sigue lo que viene a ser el estrato espinoso, ¿no? El estrato espinoso, obviamente más células, ahí lo están viendo a la derecha ya mejor graficado, ese es el estrato espinoso. Luego sigue el estrato granuloso, ¿no? Una hilera, muy bien. Y bueno, típica pregunta, luego viene el estrato lúcido, que solo se encuentra en piel gruesa, ¿no? En las palmas y en las plantas del pie, ¿listo? Y finalmente tenemos al estrato córneo. A ver, ahí, nuevamente, alguien, datos del estrato córneo, importante. Lo que yo pregunto son porque son esos conceptos que para toda la vida se tienen que acordar. He dicho, El estrato córneo son queratinocitos que ya muertos por lo general, la queratina se caracteriza por ser acidófila, por filosa y ha perdido su núcleo, ¿no? ya, muy bien. Entonces, el estrato córneo es el estrato que es anucleado y que tampoco tiene organelas, ¿no? Ahora, si por ahí les hicieran una pregunta, es el estrato córneo, del estrato lúcido, ya, el estrato lúcido también es anucleado, ¿no? O sea, son los dos últimos estratos que ya no poseen núcleo, ¿ya? Entonces, todos estos estratos tienen su núcleo, y eso es importante por hallazgos histopatológicos que vamos a comentar ahorita. Muy bien. Ya, ahora, quiero que me digan, otra intervención, ¿cómo se unen las células? A ver. Bueno, principalmente las del estrato basal se van a unir a su membrana basal por medio de los epidesmosomas, y más específicamente en el estrato espinoso las células van a generar prolongaciones con las que se van a unir a las otras a las otras células por medio de desmosomas. Desmosomas, muy bien. Entonces, eso es un dato muy importante, ¿no? Los queratinocitos, que son, bueno, todas las células del epidermis, se unen a la membrana basal, que lo vamos a pintar de ese color, esta sería la membrana basal, lo que está debajo del epidermis, ¿no? Y eso se une mediante los hemidesmosomas, ¿no? Estas estructuras que están en la parte basal se llaman hemidesmosomas. ¿Listo? En cambio, lo que une los queratinocitos entre sí, en su capa, en su zona lateral, en su región lateral, eso se llama desmosomas. ¿Listo? Entonces se encargan de unir a los queratinocitos. Ahora, ¿cómo se llama cuando existe una separación de los queratinocitos? ¿Alguien sabe? A ver. Acantolisis. Muy bien. Dime enfermedades que puedan generar acantolisis. O ya, bueno, o me dice enfermedades o dime qué es lo que generaría clínicamente la acantolisis, o sea, la separación de los queratinocitos, ¿cómo se expresaría clínicamente? No. Las desmogleínas lo vamos a hablar en una de esas enfermedades que son anticuerpos que atacan los desmosomas, ¿ya? Pero, o sea, que la separación de los queratinocitos, ¿qué es lo que va a hacer en tu piel? Esa es mi pregunta. Cuando se separan los queratinocitos, ¿qué van a hacer en la piel? A ver. Aumento del estrato espinoso. ¿Aumenta el estrato espinoso? No. Van a producir ampollas. Ampollas, ¿listo? Entonces, la separación, ya te puse la intervención también. La separación, acá, la separación de los queratinocitos, ya vamos a separar, se llama acantolisis, ¿no? Lisis viene de rotura. Y acanto, recuerden, acanto va a venir de lo que es estrato espinoso, ¿ya? Ahorita vamos a ver muchas cosas sobre eso. Entonces, la acantolisis es la rotura y esto genera clínicamente ampollas. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a comentar eso, que hay muchas enfermedades, pero ya teniendo ese concepto claro, ya el primer concepto importante, acantolisis histopatológicamente.
Ya, muy bien. ¿Qué más debemos saber entonces? Ahora, lo que está debajo de la epidermis, ¿no? Todo esto es epidermis, membrana basal, esto es la dermis, ¿no? Y ya como les han preguntado, hay una dermis superficial, ¿no? O también llamado papilar, porque tiene sus papilas dérmicas. Recuerden la imagen histológica, porque igual vamos a poner la imagen histológica como referencia. Recuerden, todo esto es la epidermis, ¿no? Estos son los estratos, ¿listo? Y acá está la queratina, ¿no? Y todo lo de abajo es la dermis. Muy bien. Entonces tenemos dermis superficial, dermis papilar y tenemos dermis profunda, o también llamada reticular, ¿no? Preguntas de examen. Recuerden, superficial papilar, tejido conectivo laxo, se lo van a preguntar en el teórico. Profundo reticular, tejido conectivo denso y regular. Ya. Ahora, ¿qué es lo característico que también siempre te preguntan? La epidermis es avascular, ¿verdad? Entonces, ¿quién irriga la epidermis? Mediante difusión por la dermis superficial o papilar, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora sí. Entonces, entendiendo esta secuencia, y obviamente lo que está debajo de la dermis es la hipodermis, ¿verdad? Que es tejido celular subcutáneo, grasa. Ya. ¿Quién me quiere decir cuáles son los grados de las quemaduras que haya leído? A ver, Choque. Bueno, cuando hablamos de primer grado, hablamos de epidermis. Ya. Cuando hablamos de segundo grado, hablamos de la dermis superficial o profunda. Ya. Tercer grado, hablamos de la hipodermis. Cuando estemos ahí ya no vamos a sentir, porque en este... Espera, no me das las características, solo me ahorita los grados. Tercer grado hipodermis y cuarto grado huesos y... Ya, partes blandas, muy bien. Choque. Ya, entonces, como dijo su compañero, primer grado es la afectación. Entonces, si hablamos de quemaduras, primer grado. El primer grado es la afectación de la epidermis. ¿Listo? Segundo grado sería la afectación de la dermis, ¿no? Pero puede haber segundo grado superficial o segundo grado profundo, ¿no? Si es que llega a la dermis papilar o si es que llega a la dermis profunda. Y tercer grado cuando llega a la hipodermis, ¿no? Y ya cuando llega más allá del tejido graso, o sea, cuando llega a huesos, a músculos, eso ya es cuarto grado, ¿ya? Ahora sí, ¿quién me quiere decir diferencias clínicas para yo ver si es primero, segundo o tercero? A ver, ya, tú has tenido una. Por ejemplo, la de primer grado, vamos a observar que eso va a causar un enrojecimiento en la zona, no va a generar ampollas y va a ser un dolor leve, pero va a estar presente. Ya. La de segundo grado, ahí sí va a haber un dolor intenso, probablemente va a demorar, ya no como la de primer grado que dura de 3 a 5 días o hasta 6, sino va a demorar 2 semanas aproximadamente en poder recuperarse. Esta se va a generar un apoyo. La de tercer grado ya no se va a sentir dolor justamente porque los nervios han sido destrozados y en este caso sí se va a necesitar un injerto, no se puede tratar quizás en casa, ¿no? Se va a necesitar ir a los hospitales. Y en cuarto grado ya es la más devastadora, porque se te va a afectar incluso huesos o músculos y ahí sí se puede tener otras enfermedades. Ya, muy bien. Entonces, la epidermis, como dijo su compañero, es simplemente va a generar eritema y dolor. ¿Listo? Ahora, las de segundo grado, lo importante, entonces ya saben ustedes el concepto de que si obviamente se destruyen todas las células de los queratinocitos, se van a separar, entonces por eso las de segundo grado generan ampollas. ¿Listo? Ahora, es importante también saber esto, que la dermis papilar es la que tiene la irrigación. ¿Por qué? Porque yo puedo diferenciar si es superficial de profunda. ¿Por qué? Porque la de segundo grado superficial todavía tiene flujo sanguíneo. O sea, hay coloración a la digitopresión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo aplasto con mi dedo esa zona de la piel y suelto, se va nuevamente a llenar de flujo, ¿no? Porque obviamente hay sangre. Entonces acá sí hay, vamos a poner el positivo, digitopresión. Pero en cambio cuando ya llega a la zona profunda, ya también me corto, me vuelo también las fases sanguíneas. Entonces acá ya no hay flujo sanguíneo. ¿Listo? Y la de tercer grado obviamente ya me secciono los nervios que hay por acá y esta ya es, acuérdense, indolora. ¿Muy bien? ¿Listo? Entonces eso es lo más importante que deben saber con respecto a quemaduras, ¿no? Los grados que afecta y clínicamente las diferencias, ¿no? Porque eso es lo más básico que deben saber de quemaduras. Luego en cirugía simplemente van a aprender las superficies corporales, ¿no? Cuánto porcentaje es de cada zona, ¿no? Del brazo, de la pierna, etcétera, y cómo hidratar a un paciente. Es lo más básico que deben saber como médicos generales, pero primero es entender esto. ¿Muy bien? Listo. Eso con respecto a quemaduras. Ahora, esta división celular, ¿no? Que habíamos hecho en la capa basal es una regeneración que se llama queratinización, ¿no? O simplemente el tema de la división de los queratinocitos. ¿Cuánto tiempo dura la queratinización?
¿Unas participadas? Más alto, más alto. 15 a 30 días. Ya. Pero si yo te pongo en el examen, dura y te pongo 10 días, 15 días, 20 días, 28 días, ¿qué me marcas? 28, ¿no? Entonces siempre traten de lo más relacionado que te ponen las bibliografías, relacionado a que tiene un ciclo de 30 días, no un mes, ¿no? Porque por ahí también habrán visto 15 a 30, pero siempre digo lo más aproximado a un mes. Y ahora, ¿por qué es importante eso? Para cerrar tu intervención. ¿En qué enfermedad no dura 28 días y dura mucho menos? Ese ciclo dura menos de 4 días. Muy bien. Por eso que la actividad biológica no es excesiva y por eso se llena de parásitos en la capa. Ya, excelente. Entonces ese es un dato importante, ¿no? Entonces la caracterización dura 25 días, un mes aproximadamente. Y en la psoriasis, que es la enfermedad que vamos a hablar ahorita, ocurre un recambio, una división muy rápida, ¿no? ¿De cuánto tiempo? Porque eso les van a preguntar, aproximadamente de 4 o 5 días. Entonces eso hace que todas estas células con núcleo comiencen a proliferar y se vayan arriba, ¿no? Entonces ustedes, histopatológicamente, cuando vean en patología, estas células que no tenían núcleo van a ver, voy a poner rojo para tenerlo normal, en estas células van a ver núcleos. ¿Cómo se le llama cuando esas células tienen núcleos? A ver. Para queratinización. Para queratosis. Ya, pero está ahí. Para queratosis. Entonces la paraqueratosis, ¿no? Ya comienzan a notar hallazgos histopatológicos, es la presencia de núcleos en el estrato córneo, porque no es lo normal. Muy bien. ¿Qué más va a pasar? Como hay una rápida proliferación, comienza a haber más capas en el estrato córneo. ¿Cómo se le llama el aumento de las capas en el estrato córneo? A ver, ¿qué nos parece? No. Hiperkeratosis. ¿Ya? Hiperkeratosis. A ver, esperen un momentito. Hasta ahí no están interveniendo porque si no se me va. Angie y... ¿Quién más? No, aquí sí te puse. Lerma. Muy bien. Entonces miren, ya vamos viendo dos hallazgos que hay, ¿no? Hiperkeratosis, paraqueratosis, sepan la diferencia, y también obviamente este estrato espinoso comienza también a tener más número de células. ¿Cómo se llama cuando hay un aumento del estrato espinoso? Ya pues, tenía que esperar a que les diga. Acantosis, ¿no? Entonces se dan cuenta que la acantosis, ¿no? Cuando hablamos del estrato espinoso, para que no se olviden, hablamos de acanto, pues, ¿no? Acantosis, aumento del número de células en el estrato espinoso. Acantolisis, separación de los queratinocitos en el estrato espinoso, ¿no? Que bueno, obviamente pues, porque es el estrato más abundante. Muy bien, ahora, la acantosis, ¿no? La hiperkeratosis, ¿listo? Son hallazgos que no solo lo van a ver en psoriasis, ¿no? Por ejemplo, hay un hallazgo clínico que se llama acantosis y algo más. ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado eso? No, espérate, ya es... ¿Lo escuchaste? No. ¿Cómo se llama? La acantosis péfica. ¿La acantosis qué? No sé. Me levanta la mano. A ver, ahí, ya bueno, tú. Nigricans. ¿Y dónde encontramos eso? En la diabetes se generan manchas en el cuello. Ah, ya, sí, está bien, en el cuello, pero ¿por qué sale? Resistencia a la insulina. ¿Por qué? Resistencia. Resistencia a la insulina. Muy bien. ¿Apellido? Paredes. Tú has hecho dos, ¿no? Ya. Entonces es importante, ¿no? De ahí viene. Entonces la acantosis nigricans, que es el aumento de la hiperpigmentación del cuello, ¿ya? Es obviamente por la resistencia a la insulina, ¿no? Pero también hay hallazgos de acantosis, obviamente, en el paciente con psoriasis. Ahora, la hiperkeratosis, que es el aumento del estrato córneo, eso es lo que hace que los pacientes con psoriasis... Sergio, ¿puedes la siguiente? Los pacientes con psoriasis, bueno, ahí les puse las imágenes con quemadura, ¿no? Es una insolación que es primer grado, las ampollas que se ven más eritematoso, pero hay flujo sanguíneo, ¿no? Por eso es el segundo grado superficial. Acá ya son ampollas rotas, que generalmente es segundo grado profundo, y acá ahí está la piel, pues, anacarada, ¿no? Que ya no tiene sensibilidad. Entonces, estas lesiones es característica de psoriasis que siempre tienen que ver en un caso clínico, que son placas erítema descamativas o placas que te digan anacaradas, ¿no? Son placas que generalmente aparecen en donde, como están viendo, en el codo, o sea, en zonas de flexión, codo, rodillas, ¿no? Entonces son pruriginosas, ¿no? Y el paciente se rasca y por eso aumenta el grosor, que es lo de la hiperkeratosis.
Entonces la hiperkeratosis no solo ocurre ahí, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen dermatitis por contacto, ¿ya? Pueden generar algo que se llama líquen plano. ¿Listo? El líquen plano es también cuando te rascas mucho y se generan placas. ¿Listo? Entonces esas placas que hay en la piel en alguna enfermedad porque te rascas mucho y histopatológicamente lo que está pasando es que hay una hiperkeratosis, ¿ya? En cambio la parakeratosis sí es casi exclusivo de la psoriasis, ¿no? En otra enfermedad no la van a ver. Y algo más pasa en la psoriasis. Puede haber acatosis, puede haber parakeratosis, puede haber hiperkeratosis, pero ahí lo vamos a ver. También, por ejemplo, sabemos que las papilas dérmicas van a aumentar su profundidad y van a más su dilatación. Justamente porque al aumentar va a tener mayor contacto con los vasos. Es por ello que cuando se observan las escamas y sin querer se descaman, se observan puntitos rojos que son justamente los vasos, ¿no? Ya, muy bien. Esa es otra cosa importante, ¿no? Hay una prolongación de las papilas y muy aparte de eso, o sea, justo con lo que ha dicho su compañero, también hay una proliferación endotelial, o sea, de lo que las papilas se meten más, la superficie endotelial, ¿no? El endotelio también sube. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando tú te rascas, ¿no? Su codo, ahí está su lesión, el paciente se rasca y van a aparecer puntitos rojos. ¿Listo? Eso es algo patognomónico de la psoriasis. Que te rasques en esa placa y aparezcan muchos puntitos rojos porque obviamente los vasos están llegando ahí. ¿Cómo se le llama eso? ¿Ha leído? Signo de Auschwitz. Signo de Auschwitz. Muy bien. Ya, eso se llama signo de Auschwitz. ¿Listo? Es por la proliferación endotelial, ¿no? Me voy a preguntar o a qué se refiere el signo de Auschwitz. Es la proliferación endotelial en los pacientes con psoriasis. ¿Listo? Entonces, es importante, a ver, espérate que me olvide. Ya. Pero otra cosa que pasa también es importante que, por ejemplo, hemos visto que el estrato espinoso se agranda, el estrato córneo se agranda, pero el estrato granuloso disminuye. ¿Listo? En la psoriasis. Es el único estrato que disminuye. Y acuérdense que el estrato granuloso es que produce, ya saben, o sea, acá estoy sobreentendiendo que ya saben toda la teoría, ¿no? Entonces el estrato granuloso es que producía los gránulos de queratoialina que generaba el sebo, pues. Entonces por eso las placas son descamativas, pues están secas. ¿Por qué? Porque el estrato granuloso ha disminuido su tamaño. ¿Listo? Entonces psoriasis, ¿qué pasa? Disminuye el estrato granuloso, hay acantosis, que es aumento de estrato espinoso, hay hiperkeratosis, que no se van a confundir, que ese es aumento de estrato córneo, y hay parakeratosis, que es la presencia de núcleos en el estrato córneo. ¿Listo?